Rita Laura Segato, de Argentina. Honor y placer en una conversación para cambio. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, Rita es escritora, antropóloga feminista, es doctora en antropología social de la Universidad de Belfast, es profesora emérita de la Universidad de Brasilia y también dirigió la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo. Miren ustedes qué nombre. También la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Rita además tiene 7 doctorados honoris causa. Ella quiere mencionar uno muy especial dentro de estos doctorados, que es el de la Universidad de Salamanca, y es autora de La guerra contra las mujeres, de los ensayos sobre Ciudad Juárez, que están inscritos ahí dentro de el libro de mujeres de Ciudad Juárez, La nación y sus otros, contra pedagogía de la crueldad, la crítica de la colonialidad y 8 ensayos, y pues una escritura prolífica que ella llama En demanda. ¿Por qué? Sí. Y me olvidé del primero, y es el más importante. Muy bien. Que se llama Las estructuras elementales de la violencia. Las estructuras elementales. Y de ese parten todos los demás. De ese parten todos los demás. Para empezar esta conversación, Rita, que reitero es un honor, esta conversación la hacemos en Colombia, además, a propósito de su paso por nuestro país. Quisiera preguntarle por qué los dioses no tienen color femenino. Lo tuvieron en la antigüedad, pero ¿por qué cuando nombramos a los dioses, bien sea Buda, Zen, Cristo y demás, no tienen una identidad femenina y por supuesto son patriarcales? Voy a contestar que sí hay dioses femeninos. Maravilloso. Justamente mi tesis, ya muy antigua, la defendí en 1984, como antropóloga, mi etnografía principal, que la hice durante muchos años y que dio en mi tesis de doctorado, es sobre una de las tradiciones africanas en Brasil, un candomblé. Un candomblé. Y ahí sí hay divinidades femeninas. Divinidades femeninas. Y ahí aprendí muchas cosas, y las primeras formulaciones de mi feminismo vienen de esa tradición en la que las mujeres, esa fue una conclusión que saqué muy temprano, imagínense, la defendí en 1984, la tesis. Sí. Las mujeres del candomblé no necesitaban ningún feminismo. Claro. Porque ya eran algo que llamé en aquel tiempo de un feminismo prepolítico. Eran absolutamente soberanas de su espacio, de su templo y de su cuerpo. Claro. Entonces, justamente mi entrada al feminismo viene del estudio, la observación y la comprensión de una tradición donde hay divinidades femeninas importantes. Lo realmente insólito es que esas divinidades, y voy a nombrar otras, de la cintura de América, voy a hablar de Yemayá, por ejemplo. Sí, sí. Voy a hablar de Santa Bárbara. Claro, que es del sincretismo. Santa Bárbara es una de las divinidades, prefiero decir divinidades en lugar de dioses, sí. Más masculinas que existen, sí. más viriles, sí. es el Shango. Claro. Pero Shango, sí. en Cuba, sí. se llama Santa Bárbara. Claro. Entonces eso ya muestra cómo invoca el trueno. Sí, el trueno, y es acompañado de Miorilla, que es Yansan, sí. y que es el relámpago, el rayo. Van juntos, ¿no? Juntos, pero no conviven.
Muy bien, no conviven. No conviven, pero además, y por eso mi pregunta va a formular por qué no es socialmente público una divinidad tan ancestral como esta. Porque no hay una apropiación social del conocimiento de estas divinidades y entonces tenemos... Justamente sobre Colombia me pregunté eso muchas veces, bueno, porque ustedes tienen a Zapardo Olivella, Sí. que ha escrito el maravilloso libro Shango y El las botas, Grandes. pero no hay el culto del Cristo. Pregunté tantas veces sobre Sí. Chocó, Sí. sobre la costa pacífica, de una población negra tan grande, tanta demografía, ¿no? Tanta magnitud, pero no llegó, o no se guardó, o no se conservó. Quisiera entender por qué, nunca lo he entendido, la religión. Sí. Sí. Es curioso, ¿eh? Todavía tengo la pregunta abierta, nadie me lo contestó. Y sí ha llegado algo a Colombia, más recientemente desde Cuba. Sí. Pero en Brasil sí, en Cuba y en Brasil hubo una preservación, una continuidad muy grande de las tradiciones yoruba y también bantu. La casa que yo estudié es una casa de origen yoruba, muy conservada, muy ortodoxa, y aprendí muchísimo, pero muchísimo. Muy bien, vamos a... Y me olvidé del libro. No, adelante. Que es un libro que recientemente, el año pasado solamente, fue ya traducido al español y publicado en español, que es mi primer libro 10 años después de defender mi tesis doctoral. No es, saca los materiales de mi tesis, saca los datos, lo que comprendí en mi tesis, pero ya lo lleva a otro, construyo un diálogo con la tradición arquetipal en Occidente, que va en Platón, Plotino, el Renacimiento, y llega hasta Jung y los post-jungianos, las tradiciones de la psicología que piensan en la psique en términos visuales. Sí. Porque todo el psicoanálisis freudiano-lacaniano es el lenguaje que va a hablar a la psique, el inconsciente. Pero en la tradición arquetipal son imágenes, son más que imágenes, son personalidades. Y hay semejanzas muy grandes entre el candomblé, el teatro de la psique, los personajes, los orillas que se amigan, que se pelean, que se seducen, que muestran sus personalidades en la cabeza de la persona, y esa tradición arquetipal en Occidente. Entonces yo monto un diálogo en ese libro que se llama Santos y Daimones, que fue publicado en 1995 en portugués, la primera edición, y que ahora mi editor Prometeo lo tradujo al español. Porque es un libro que habla de una tradición religiosa, interesa a las personas a quienes les interesa la variedad de cosmos que hay en el mundo, pero que también les interesa a la gente de la psicología, porque es todo una etnopsicología, que fue el tema de mi tesis doctoral, pero ahora en diálogo con una tradición de la imagen en el occidente que va a dar toda la tradición de los arquetipos. Se llama Santos y Daimones. Me olvido de mis hijos, mis libros. Qué raro, ¿no? Bueno, pero estamos para conversar haciendo memoria. Muchas gracias. El poder es un concepto difícil de abordar en la historia eterna de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, si me preguntan, los otros días justamente estuve en un congreso feminista en España junto a la ministra de Igualdad, que dijo que las mujeres debemos tomar el poder. Esa ministra es muy meritoria, ha puesto una lucha brava y enfrenta una lucha brava, pero para mí el poder es una mala palabra. Entonces, y ahí comienza la ruptura que Rita siempre ha hecho. Rita quiere
transgredir todos esos conceptos, pasar por todos los lados de ellos para entenderlos, como deberíamos entenderlos las mujeres? No, yo sí, lo que creo, bueno, me encanta la frase que nunca deberíamos olvidar de Audre Lorde, que dice: no se puede derrumbar la casa del amo con las herramientas del amo. Yo creo que realmente no es posible. Y mi libro, La nación y sus otros, es un poco esa crítica, ¿no? No podemos adaptar, nombrar lo que existe es fundamental, pero para cambiar la historia, para reorientar la historia hacia un horizonte más benigno para más gentes, es necesario tener otra meta de felicidad. Yo no quiero tomar el poder de los hombres. Y ahí voy a contar una historia de sorprendente. Hace un par de años, 4 años más o menos, terminé, hice un diagnóstico de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Como saben, es un país violentísimo, ¿no? Sí. El Salvador y Honduras por muchos años han sido los campeones en número de homicidios cada 100.000 habitantes. Sí. Y un jefe de la policía de El Salvador, un jefe, que creo habría tenido algún problema con su mujer, que era también una jefe de policía, de las pocas mujeres que llegan a esa posición, y de alguna forma, no sé qué pasó, hubo una separación. Me llamó aparte y me dijo: profesora, que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. ¡Qué bárbaro! Impresionante. ¡Qué frase! Me dijo un policía. Un policía. ¡Qué cosa más extraordinaria! Y expresa exactamente, inventar un mundo. Y inventar algo que está en este libro también. Un policía seguramente con un arma en su bolsillo. Era un señor ya trabajado por el sufrimiento. Sí. Y para el sufrimiento hay 2 caminos, ¿no? Uh-huh. Los hombres que no soportan frustración, por eso matan. O sea, cuando sufren, 2 caminos. O lo procesan y se transforman en seres humanos, o matan. O matan. Muy bien, vamos a hablar ahora, y esto es de mucho interés ahora para nosotros, por muchas razones también. El rol institucional es poco democrático para las mujeres. Yo quisiera hablar del caso de Cristina Fernández de Kirchner. Quisiera hablar del caso de nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Quisiera hablar del caso de Dilma Rousseff en Brasil. Atrás miremos a Margaret Thatcher. Ahora mismo... Margaret Thatcher fue la mayor enemiga de las mujeres. Por eso un cuerpo no es suficiente. Muy bien. Vamos a hablar ahora incluso de Kamala Harris en los Estados Unidos, o de Condoleezza Rice, a quien le ha dedicado algunas palabras. Muchas palabras. ¿Por dónde quieres ir, Rita? No, primero por esto, ¿no? Sí. No basta el cuerpo, sí. Es necesario construir lo que no es fácil, y que es una tarea diaria y complicada, una conciencia de género. Como digo, en el movimiento antirracista, ellos tienen la categoría conciencia racial. Nosotras las mujeres debemos saber que un cuerpo solamente, sino una conciencia de género, de qué es masculino y femenino, una conciencia de lo que es el patriarcado, nos convertimos en una Margaret Thatcher, en una Condoleezza Rice, mujeres que han matado mucho. O sea, en el caso de Margaret Thatcher es una guerra para mantenerse en el cargo. Pero la guerra de las Malvinas fue una guerra, porque ella estaba en una mala posición con muy poco apoyo político, y la guerra fue una manera de recaudar votos. Y además cerró las creches, cerró las guarderías. Yo vivía en Reino Unido en esa época y recuerdo que las madres, yo estaba por tener un bebé, pero se empezaron a organizar para cuidar a los niños, para poder ir al mercado de trabajo, porque cuando dio el gran paro, como se llama en España, el gran paro en Inglaterra, en el Reino Unido, no hubo trabajo, la gente quedó desempleada, la solución de Thatcher fue sacar a las mujeres de la competencia por el trabajo. ¿Y cómo hizo? Cerró las guarderías. Entonces, era un cuerpo de mujer, pero sí, era una colaboradora del patriarcado. Hay muchas mujeres que son colaboradoras del patriarcado. Entonces, es necesario primero aclarar eso, que el cuerpo no es suficiente, que cuando las mujeres entramos en cargos, en cualquier institución, en cualquier corporación, y ahora las instituciones, cáncer de las democracias son las instituciones y su corporalización
corporativización. Se han Corporativización. vuelto corporativas, ¿no? Todas. Entonces, tenemos que saber que al entrar en las posiciones institucionales, las posiciones institucionales tienen género. Un juez, la posición de un juez, aunque esté ocupada por una mujer, es una posición que tiene una historia y tiene un género, que es el masculino. La universidad, por muchos años, la universidad se situó en los claustros, de monjes, en los claustros religiosos católicos, por siglos. Después pasó a ser para los laicos, para personas no religiosas. Entonces la universidad se nota muchas veces que la posición del catedrático es, aunque ocupada muchas veces por una mujer, es una posición masculina. Y eso nos exige cosas que yo, primero intuitivamente, yo como profesor, siempre hice maniobras para desestructurar el carácter distante, autoritario de esa posición. Primero fue intuitivo y después me fui dando cuenta de que lo hacía por rebelde. Y que necesitaba una deconstrucción. Totalmente, pero no una deconstrucción teórica, una deconstrucción en cada práctica, claro. cada manera de relacionar con mis alumnos. Fui 35 años docente regular de la Universidad de Brasilia y yo lo hacía primero, lo desmontaba la distancia. Y después me di cuenta, después lo utilicé. Rompía la base. Porque es también la cátedra una institución, una posición institucional que viene de la historia de los hombres. Claro. Y muchas así, muchas son. Muy bien. Las mujeres han logrado acceder a cuotas de poder donde siempre habían sido vetadas e ignoradas. Siempre se dijo además que la historia la había sido escrita por hombres y mil cosas más. Pero si miramos las mujeres de la antigüedad, si vamos a una mujer absolutamente extraordinaria como Hildegard von Bingen-Stein en la Baja Edad Media, o si llegamos a una mujer como las heroínas de la Revolución Francesa, y así pues vamos aquí a la cola o vamos pero el presente es lo más extraordinario. O el presente. Porque en el presente estamos a punto de dar un salto. Muy bien. Entonces, a ver. Bueno, ahí voy a explicar cómo pienso en dos. Pienso en el hombre y la mujer como dos historias. Muy bien. ¿En paralelo? Es cruzadita, ¿no? Muy bien. De noche. No copiadita. Entre no es de noche. La estructura. Es una broma. No, magnífico. Magnífico además que sea así. Sí. Bueno, adorable, depende, ¿no? Maravilloso, amoroso. Si no se sufre una compañía. Sí, a veces se sufre, a veces se disfruta. Vamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, son dos historias, es un esquema, es una ecuación, como yo digo, es una modelización que me permite pensar y entender aspectos del presente. Sí. Entonces, esas dos historias que no son, la masculinidad y la feminidad no son simétricas, no son especulares. Son asimétricas, sí. Son diferentes estructuras. Muy bien. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que probarse hombre. Sí. O sea, la masculinidad es un título, es un estatus, es un título de estatus y se logra mediante pruebas que a veces implican la crueldad. La capacidad de demostrar y exhibir que se tiene callo, que la fuerza, todo eso. Las 7 que yo identifico, 7 potencias, que son la potencia sexual, la primera que pierden, pobrecitos. La potencia sexual, la potencia física, la potencia bélica, la potencia económica, la potencia política, la potencia intelectual y la potencia moral. Son potencias masculinas en la representación colectiva, y como los hombres se construyen a sí mismos, se ven a sí mismos, la sociedad también lo ve porque el patriarcado es hegemónico. Pero el error es que ellos les han enseñado de que las potencias deben transformarse y demostrarse y espectacularizarse como poder
formas de poder sobre algo, se usan para el poder. Y ahí tenemos que excavar un poco más profundo, y eso yo lo tengo que hacer también, entender la diferencia entre potencia y poder. Yo no soy de acuerdo con que la masculinidad deba desaparecer, no, de ninguna manera. No. Eso no es lo mismo. Esa posición No, en algunos rabiosa sí. no sirve de nada. No, a mí me gustan los hombres. Sí. Tengo un compañero masculino, pero sí mi perspectiva es pluralista. Antes de feminista, Claro. soy pluralista. Sí, muy bien. Entonces, si un feminismo también no es pluralista, no lo considero un feminismo. Pero voy a seguir, si no, no termino. Por supuesto. Es una explicación. Por supuesto La que historia sí. de los hombres es una historia, como se dice en Ecuador, la gente negra de Ecuador habla de un casa afuera. Sus labores, sus roles son casa afuera, ¿no? La caza, la pesca, la guerra, después el encuentro con el frente colonial, con la conquista, con el Estado, siempre colonial. Es la especialización en la división social del trabajo, en la división sexual del trabajo. O sea, el hombre encarga el mundo de afuera y la mujer el mundo de adentro. Pero cuando pensamos eso, nos equivocamos porque lo vemos desde nuestra grilla y desde nuestra óptica. Porque en el mundo comunal, a lo largo de mucho tiempo, y con esto llego al presente de una manera imprevista, en el mundo comunal, el mundo de los hombres era un espacio público, político, y el mundo de las mujeres era un espacio doméstico, pero político también. Absolutamente político. Porque no se ve así, porque sí, con la no se lee así, no nunca se se ha leído así. La modernización nunca se ha reconocido así. No se representa así. Se representa, ¿por qué? Porque con la nuclearización, con la historia de la colonial modernidad, con la colonización que trae también la modernización, sí. Esa familia doméstica amplia, ese espacio habitado por muchas personas, vigilado por muchas personas también, donde el feminicidio dentro del espacio doméstico era imposible. Claro. Ahora morimos ahí. Ahora morimos porque ahí. La familia se encapsuló y se nuclearizó y fue expropiada de toda su politicidad. Sí. Hasta la modernidad. Y en muchos espacios de nuestro continente y de España también hay jirones de comunidad. Sí. Y ahí este espacio doméstico todavía está dotado de su propia politicidad, ¿qué quiere decir? Gestión de la vida. Que tiene un extraordinario impacto en el destino colectivo. Entonces, desde ese espacio, la mujer a lo largo de milenios hizo un impacto en la vida colectiva. Por eso hoy, lo que está pasando en la política, y que hay que entenderlo, hay un cambio. Mujeres de extraordinaria inteligencia, como Francia. Sí. El mundo mira a Colombia. Sí. El mundo mira a Colombia por Francia. Sí. Sí. El mundo espera. Las mujeres del mundo esperamos de Colombia la Francia Márquez que está ahí. Claro. Entonces, yo agradezco mucho, hago un paréntesis aquí para agradecer a Rita por reconocer en el reciente foro en España que las elecciones presidenciales últimas en Colombia fueron ganadas por el presidente Petro por el mapa político que consiguió la tarea de Francia Márquez. Completamente. Eso es indiscutible. Indiscutible. En el mundo entero, yo no estaba en Colombia, pero en el mundo se dio. Sí. La gente salió remando de los fondos del Amazonas, de la Amazonía, de todos sus lugares, me sale piel de gallina decirlo, para votar por Francia. Sin Francia, Petro no ocupa la silla presidencial. No. Eso es lo que yo dije. Y tenemos que mirar el mapa electoral y no dudar. Exacto. Las cifras son absolutamente. Sí. Y el mundo lo vio. Y el mundo lo vio. Entonces, el papel de ella es la gran política. Bueno. Rita, ¿crees que las mujeres no nos inventamos la guerra? Bueno. Pero como te decía, hay un conjunto de personas, en cual Francia es posiblemente la más destacada, porque llegó al destino. Sí. Y me imagino que con el cuerpo todo colombiano de bien, saldrá a defenderla en un país tan peligroso como es Colombia, o que ha sido tan peligroso. Entonces, pero hay
porque son muy amenazas. Cuando la mujer llega ahí, es amenazadísima. Total. Berta Cáceres, Sí. ¿no? Viene de los lecos, ¿no? De un grupo, de un pueblo indígena. Siempre me olvido si es lenco o loco. Lencas. Ella es indígena, lenca, digo es, y la mata. Sí. Marielle Franco es de un barrio, de una colectividad muy poblada por las colectividades afrodescendientes en Brasil. Son mujeres, Francia también viene de un espacio de afrodescendencia, de una colectividad. Y así hay muchas otras, Sonia Guayayara, que ahora en Brasil tiene un gran cargo con el presidente Lula. O sea, hay algo extraordinario que está pasando en la política. Sí, son mujeres que vienen de esa otra politicidad, de esa otra forma de gestión de la vida, frontera, de ese conocimiento de cómo se hace la política, que por el fracaso total de todos los intentos revolucionarios, completo, ningún patriarcado pudo hacer la revolución. Por eso podemos decir que ningún patriarcado la hará, porque no pudo hacerla, le faltaba algo. Sí. Entonces vienen de una gestión doméstica que es plenamente política, de sus espacios comunales. Hay muchas otras, en Chile, en Brasil, muchos nombres. Y de muchos espacios comunales femeninos. No, porque lo que pasa es que con espacio comunal, la mujer tiene una politicidad de otro tipo. O sea, hay dos politicidades. Sí. Entonces, y en el espacio comunal, los pueblos han identificado desde hace mucho tiempo que la mujer es la sujeta del arraigo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? La mujer acuna. Es la que va a garantizar la continuidad de un pueblo. Sí. Las mujeres, y son las mujeres, si uno ve cómo proceden las reglas de las sociedades indígenas de Brasil, que sobre la mujer indígena, que hace su politicidad doméstica, sobre ella se deposita la responsabilidad. Ella es la protagonista de la continuidad de los pueblos en la historia, desde un pasado vivido en común a un futuro de continuidad de esos pueblos. Eso es una tarea política de la mujer. Entonces, esas personas, esas lideresas que aparecen ahora en el campo, en el horizonte de la política, con muchísima visibilidad, lo que han hecho es que están pasando al espacio público a enseñar otra forma de hacer política. Esa es mi posición. Claro. Mujeres como la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeria, han dicho que si las mujeres, ha recordado además ese viejo adagio africano que dice que si las mujeres bajamos los brazos, el mundo se cae. Sí, absolutamente. ¿Se cae, Luisa? Sí, claro, que se cae porque, bueno, en caída libre. Ahí tengo un dicho, ¿sí? Que dice así: maternar es político. Maternar es político. Y ahora, justamente, bueno, estoy contenta porque la semana pasada me llegó un mensaje del Gran Museo de Berlín, que es el Museo de las Culturas del Mundo. Lo han puesto en un billboard, en una pancarta, y lo van a poner, ese dicho, en las calles de Berlín. Claro. Sobre las mujeres... Curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Sobre las mujeres que han ejercido el poder, en muchos países y en los continentes que conforman el planeta. Sobre ellas se ha ejercido una violencia de una intensidad enorme. Porque son un peligro. ¿Por qué? Porque somos un peligro. Porque piensan, pero desarrollemos más la idea ahorita. Bueno, por ejemplo, los rebaños que uno ve en la calle, ¿no? Yo los llamo rebaños de personas, pobre gente en busca de una buena causa, y en 10 años, 11 años, nuestros adversarios del proyecto histórico, que son los adversarios de la potencia y del proceso de lucha de las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos que 70 y tantos años, yo diría, en esta fase. Yo no hablo mucho de olas, de ondas, no me gusta fraccionar ese periodo, pero digamos, de Simone de Beauvoir hasta hoy,
un poco más de 70 años, hemos construido épocas de marchas de ocupación del espacio público y hemos llenado los estantes más grandes de las librerías virtuales y físicas. O sea, hay una bibliografía y de una sofisticación, una complejidad enorme. Entonces venimos muchas décadas construyendo ese proceso, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y de repente en 10 añitos una gente se va a la calle que uno le pregunta, con mis hijos no te metas, por no la ideología de género, un horrendo monumento al feto, que la verdad es que si es así, perderlo, encontrarlo, feíto lo hacen, el muñeco del feto, por la vida. Estos son rebaños colocados ahí por iglesias que yo llamo iglesias corporativas, hechas de sacerdotes y pastores animados o representantes de corporaciones. ¿Por qué a tanta velocidad se colocaron esos rebaños en la calle de gente que busca una buena causa y le dicen defender la vida? Así vamos a defender la vida. Mentira, porque si defendés la vida no la defendés solamente aquí en la panza de una señora o de una chica o de una niña. Defendés la vida en todas partes. Defendés la vida de los niños migrantes, las niñas migrantes, de pobrecitos que viven en la calle, de los que se mueren de hambre, de los que los reclutan como soldaditos de las facciones mafiosas. Defender la vida en todas partes. Los que están en las probetas y que a los 10 años de las clínicas de fertilización asistida, las probetas ¿a dónde van? Las tiran. Entonces eso no es vida. Entonces es mentira que es una defensa de la vida. Es falsa. Es una manera de atacar a las mujeres en la soberanía sobre sus cuerpos. Porque quien defiende la vida sale a la calle a defenderla en todas partes. Entonces se derrumba ese argumento en un instante, en un segundo. Y eso se llama de rebaños, porque he visto en la televisión muchas veces, porque es algo que observo, los periodistas llegan y les preguntan, la primera pregunta, no, estamos aquí en defensa de la vida. Segunda pregunta, y entonces, ¿cuál es lo que los trae aquí en la calle? Sí, defendemos la vida. Tercera pregunta, no saben responder más. Son personas que tienen la cabeza lavada, o sea, que están arrebañadas, porque quieren una buena causa. Todo ser humano busca una buena causa. Claro. Entonces, ¿por qué esos rebaños? ¿Por qué el esfuerzo de colocar un rebaño en la calle que dice lo mismo desde Canadá, Tierra del Fuego? Porque nos temen. Esa es la medida de nuestra victoria. Esa es la medida de todo lo que hemos avanzado. Si no, no se tomarían ese fuego. ¿Por qué en el mundo ocurre, Rita, que los dineros que pueden distribuir los estados para lo público en muy pocos casos son destinados a los temas femeninos? Porque las mujeres, porque el edificio de todas las desigualdades, de todas las formas de extracción de plusvalía, están apoyados, asentados en un cimiento que tiene la estructura patriarcal. El patriarcado es la primera pedagogía de la desigualdad, sí. La primera pedagogía de la extracción de plusvalía, la primera pedagogía donde una voz tiene más prestigio, más valor y se escucha más que las otras voces. Si vencemos, todo ese edificio se muestra ficticio, se vulnera. Por eso, porque esto lo hago en el último mes, casi todas las conferencias que di, dejo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre una gran fortuna, entre la gran riqueza, entre los magnates del mundo, los que concentran, ¿no?, la riqueza del mundo? ¿Cuál es la relación entre esta gente, la poquísima gente, y una muchacha embarazada que quiere abortar? Claro. Y vas a ver que todos los partidos que representan los intereses de las grandes fortunas son fanáticos contra el aborto. Ahí ten coisa, como se dice en portugués. Ahí hay algo a ser explicado. ¿Cuál es la relación? Porque ¿qué amenaza el derecho al aborto? Debe amenazar algo muy grande, ¿no? Para que se haga tanto esfuerzo por ver si lo detienen. Y luego vienen los objetores de conciencia. Tengo también mis ideas. Tus discursos sobre eso.
continuemos por la línea del cuerpo femenino. Yo no sé por qué, y vengo haciéndome la pregunta, en el siglo XVI, en el siglo en que se recuperó de alguna manera el hombre y el cuerpo del hombre, como nos dice, y se empezó a construir en la historia del cuerpo, que de pronto Occidente, por ejemplo, no la tenía, como nos dice el profesor Ruiz Domenech del Colegio de Historia de París, se empezó a construir una historia del cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo femenino? Ahí tengo mis respuestas a esa temática. Por ejemplo, yo creo que mi perspectiva teórica es la perspectiva de la crítica de la colonialidad del poder y del saber. Muy bien. Que mucha gente dice la palabra, pero ni entiende bien la organicidad de ese pensamiento que era creado, formulado por Aníbal Quijano, un gran pensador extraordinario del Perú, pero para el mundo, porque realmente hay un viraje de paradigma después de Quijano. Entonces se usan mucho sus palabras, pero como él, después de la caída del muro, después de los años 80, él no escribe más libros, empieza a tirar papeles, como decía él, por el mundo, y la gente a veces los traduce, los publica, los pone en libros, pero está suelto. Ahora hemos hecho hay una gran compilación en Claxo, y ahora hemos hecho con dos grandes profesores, Walter Miñolo de la Universidad de Duke y Catherine Walsh de la Universidad Andina Simón Bolívar, y yo hemos reunido un volumen en inglés que se va a publicar por Duke University con todo su pensamiento, ¿no? Que es un giro copernicano en las humanidades, el pensamiento de Quijano. Pero, claro, ahí hay una gran ruptura en el proceso conquistal colonial, que sigue hasta hoy. O sea, la teoría de Quijano no habla de conquista y colonización, pero habla de una colonialidad porque es permanente. Nunca para él la estructura colonial del mundo se desmontó. Jamás. Y yo le agrego que en realidad, dependiendo de dónde vivimos, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en el lugar de Francia Márquez, vemos que no solo hay una colonialidad permanente donde ella vivía y continúa viviendo su familia, según entiendo, sino que existe una conquistualidad permanente. O sea, hay espacios donde la conquista todavía prosigue y nunca se encerró. Por ejemplo, en Bolivia, en Uyuni, o donde yo vivo en Argentina, cerca del Salar, en la provincia de Jujuy, o en el lado chileno, de otro lado de la cordillera, los salares, litio. Quien vive ahí, se le va a desertificar el territorio, porque el río se traga toda el agua, más desierto de lo que ya es. Entonces ahí la conquista no terminó, prosigue. Bien. Entonces, lo que pasa en ese momento, en ese viraje de mundo, viraje de comprensión de todo, de la emergencia de nuevos nombres. Mismo nombre de España no existía. Cuando decimos España descubrió América, imposible. No, España, no. En 1492 se conquista el califato de Granada. Y en 1492 sigue por el lado de acá, sin solución de continuidad. España en 1492 traíamos que como antecesores de los 9 siglos moros en España. España vino africana. Claro. No todo, pero una buena parte de ellos. Claro. Por eso los racismos también del norte anglosajón y los racismos de la conquista y colonización ibérica no son iguales. Son racismos, sin duda, terribles, pero no tienen la misma estructura. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que en este proceso de conquista lo que se da es una cosificación del mundo. ¿Por qué? Porque no se puede apropiar la vida. Para apropiarte de algo, de cuerpos, de animales, de paisajes con sus bienes vegetales, digamos, con su naturaleza que se va a utilizar de formas diversas. Primero hay que cosificar, hay que percibir esa vida como objeto, como cosa. Entonces la cosificación de los cuerpos, de la naturaleza, y de todo, y después que se expande, ahora ese es va para Europa, como una rebarba, no sé si es una palabra en español,
eso rebota en Europa después, pero se aprende aquí, de este lado del mundo, la transformación, la visión de la vida como cosa. Y entonces el cuerpo se transforma en cosa y la mirada se transforma en lo que yo digo en un texto que se llama el sexo y la norma, en la mirada pornográfica, que es la mirada a las cosas. Entonces, el hombre... A los objetos. Sí, a lo apropiable. Sí, a lo comprable. Comprable o robable también. Irrevocable. Expropiable. A lo vulnerable. Claro. Sí. En el momento de la escritura de los acuerdos de paz 2016, se llegó a una conclusión pavorosa en Colombia en cuanto a cifras en términos de mujeres. En la población que conformaba la totalidad de los actores involucrados en el conflicto armado colombiano, en toda su historia, las mujeres ocuparon la horrorosa cifra del 72%. Y las mujeres no nos hemos inventado la guerra. ¿Qué pasó ahí? Porque es que las mujeres no nos inventamos la guerra. No. ¿Qué pasó ahí? Es que la guerra, en las nuevas formas de la guerra, por ejemplo, como las colombianas. O las viejas, ¿sí? Hemos tenido la guerrilla más antigua. Sí, pero lo que quiero decir es que yo pienso que lo pienso inspirada en una jurista costarricense que se llama Elizabeth Odile, que ella en su libro, en su ensayo, que es un ensayo muy importante y que se llama La guerra y las mujeres, cuando habla sobre la guerra, porque ella fue jueza en el tribunal de la ex Yugoslavia. Y ella dice, creí oír algo que nunca había oído antes, porque ella va a hacer una historia de qué le pasa a las mujeres en todas las guerras desde el mundo de la antigüedad, Grecia, Roma y a lo largo de la historia, donde sí hubo una apropiación del cuerpo de la mujer como territorio. Y ahí es que mucha gente se confunde. Se toma un territorio y se toman sus mujeres como esclavas sexuales o como concubinas, o se las viola al ingresar en el ejército conquistador en su espacio, pero eso es una toma del cuerpo. Y ella dice, creía escuchar en los testimonios en el tribunal de la antigua, de la ex Yugoslavia, algo nuevo, que es otra cosa, que es la destrucción del cuerpo de las mujeres con crueldad. Entonces, a partir de leer eso en ese texto, yo me doy cuenta, y porque me dice que he trabajado en Guatemala, he trabajado en El Salvador, he trabajado en México, conozco muy bien el caso de Colombia, inclusive para el libro sobre Ciudad Juárez, en su momento dialogué mucho con María Victoria Uribe. La Victoria Uribe tiene un libro muy importante sobre cómo se escribe en el cuerpo, pero era el soldadito de la facción mafiosa enemiga. Claro. De la pandilla enemiga, era una lucha entre hombres. Y hay un momento en que hay un turning point, un viraje en la historia de la guerra, una discontinuidad en la historia de la guerra, donde la crueldad se pasa a aplicar en el cuerpo de las mujeres. Eso hay que darse cuenta de que ahí hay un cambio. Esas son las nuevas formas de la guerra, que son guerras que los autores que hablan, Mary Calder, por ejemplo, que habla para la guerra en Medio Oriente, va a hablar de la guerra profanadora. Cuando yo hice mi peritaje para Guatemala, mi primer peritaje para Guatemala, que es el peritaje sobre el caso de Sepulsarco, y los otros, y leí sobre toda la guerra de los años 80, no guerra, el genocidio guatemalteco, no debemos llamarlo guerra, es un genocidio, el exterminio guatemalteco de los años 80. Esa forma de crueldad fue brutal, fue una cosa insoportable leerlo y escuchar los testimonios. Ahora, son formas de la guerra que son, en el caso de Guatemala, son de manual, no parten de la sociedad, porque la sociedad era patriarcal y era mala, la sociedad campesina indígena, es una lectura equivocada. De manual, son formas de ganar la guerra en el cuerpo de las mujeres.
Y cuando escuché, junto al mío tuvimos el ensayo de peritaje lingüístico, y quedé perpleja, porque la palabra violación no existía en la lengua maya quechí. La traductora tuvo una gran dificultad, porque son quechí hablantes las mujeres afectadas, entonces los testimonios estaban en quechí. Tuvo una gran dificultad en ellas en decir el nombre, a poner un nombre a lo que les había pasado. Y la palabra es profanación, la misma que los autores que hablan sobre la guerra en el Medio Oriente dicen fue las nuevas formas de la guerra en el Medio Oriente. Y podemos decir que las nuevas formas de la guerra en nuestro mundo, acá, son guerras profanadoras, cuando se profana el cuerpo de una mujer y se lo conduce a la muerte de la forma más cruel que te puedas imaginar, se está derrotando a todos los hombres, su papá, su hermano mayor, su marido, a los hombres de su comuna, a los hombres de su sociedad que tienen la obligación, en un imaginario arcaico, de proteger ese cuerpo. Y eso yo lo escucho inclusive cuando en mi primer libro, que es Las estructuras elementales de la violencia, de los violadores, la idea de que el hombre que está detrás del cuerpo que están violando es un hombre vencido. Sí. Y es un hombre abusado, y es un hombre pegado, y es un hombre que fue maltratado. No, es vencido porque él no puede defender a esa mujer que está a su cargo. Porque aunque nosotras mujeres no estamos a cargo de nadie, somos autónomas. Pero en esa imaginación clásica, tradicional, antigua, el hombre siente que tutela al cuerpo de la mujer. Sí. Y si que es el dueño. De alguna manera es el dueño. Bueno, se siguen vendiendo en territorios americanos mujeres por 14 vacas. La trata, ¿no? La trata. Yo en mi concepto que trato, propongo muchas veces con el concepto de femigenocidio, ahora va a salir un libro una enciclopedia de feminicidio, se llama Routledge en inglés, ¿no? Routledge Handbook, es un manual de estudio de feminicidio en inglés, y ahí está un texto mío, tengo otras versiones en español también, sobre la categoría femigenocidio. Porque, ¿qué hace nuestra imaginación? Empuja todos los crímenes contra la mujer. Así encontrés una mujer acribillada a balas en medio de la calle. Siempre lo que nos pasa es empujado a la libido, a lo libidinal, al deseo sexual. Y no es así. Son crímenes de guerra. Sí. Son las nuevas formas de la guerra, hacen la guerra en el cuerpo de las mujeres. No solamente, pero sí en gran medida. Entonces, esos 70% se explican para mí así. Ay, bueno, la violencia simbólica. Y sí. La violencia simbólica en territorios que cualquiera diría están con su vida pagada, con tranquilidad para comer, etcétera, 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 pero la violencia simbólica que se ejerce sobre esas mujeres no tiene valor. No, claro. Porque la física, la letal, es el último, Sí. la punta de un iceberg. Sí. Tipo de iceberg, o sea, es la puntita. Abajo hay todo suelos, estratos de tipos de violencia. Aquella que incluso enloquece de tal manera que algunas mujeres han dicho, prefiero un golpe. Es así de complejo, ¿no? Sí. Es tan complejo. Sí, sí. Bueno, Ángela María Robledo ha publicado recientemente un libro que se llama Feminizar la política. Ángela María conversará el día de mañana con Rita y feminizar la política y también la vida como una oportunidad sin par para evolucionar, no para revolucionar. Sí, para ver si conseguimos de esa manera, por ese camino, reorientar la historia
en una dirección más benigna, hacia un horizonte más benévolo con la gente, con todo. Y ese es el otro tema que no quiero dejar de decir. Sí. La política, o sea, el proyecto de las mujeres, la lucha de las mujeres. Tenemos que entender que la lucha de las mujeres es, sí, para defendernos, sí, para protegernos, sí, para que tengamos los recursos para criar, para cuidar, sí, para que nos paguen lo mismo por trabajos iguales con los hombres, sí, para poder ejercer posiciones de comando, de autoridad, sí. Pero, más que eso, es para, como estaba diciendo, reorientar la historia entera, es para el beneficio de toda la sociedad. Más, es para el beneficio de toda la humanidad. O sea, tenemos, en este momento yo estoy clarísima sobre eso, tenemos que desmontar la minoritización. No somos, primero que no somos una minoría, ¿no? Se ha argumentado diciendo, bueno, sí, pero son una minoría política. Ya no me convence ese argumento. No somos una minoría. Sí. Cargamos el mundo sobre nuestras espaldas, porque Sí. sin nosotras no hay reproducción y no hay continuidad de la especie, sí, porque digamos, puede existir, para la inseminación Sí. se necesita el semen y el óvulo, pero para que de ahí salga un ser que es criado, cuidado, hasta que tenga autonomía física, somos nosotros. Por ahora estamos siendo nosotros. Claro. Pero entonces, nuestra tarea, que maternar es político, de ahí salen muchas cosas de esa idea de que maternar es político, es formar una piel política solidaria, compasiva. Nosotras hacemos la Una piel incluso de memoria. Claro, atravesar la memoria del pueblo al que pertenecemos. Entonces, nuestra tarea no es de una minoría. Entonces, tenemos que entender que no solamente defendemos los intereses y la protección de las mujeres, sino que llevamos a la política otra propuesta, otra meta. Claro. Eso es lo que quiero decir. Fantástico. Rita, una nación latinoamericana como la mexicana, en tan solo las 4 primeras décadas del siglo XX tuvo 8 revoluciones. Y allí se cantaron corridos, canciones que en su definición, canciones populares que en su definición significan atribuirle situaciones fantasiosas a la desgracia. Ese es un corrido. Entonces, uno que siempre me ha inquietado se llama el de Rosita Alvírez, porque es un feminicidio cantado. Y un feminicidio cantado que dice año de 1900, presente lo tengo yo, que en el barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió. Su mamá le decía, Rosa, no vayas a bailes. Mamá, no tengo la culpa de que a mí me gusten los bailes. Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió. Pero Rosita lo desairó. Entonces Hipólito le dijo, no me desaires. Entonces Hipólito sacó su revólver, le puso 3 balazos en su cuerpo, pero Hipólito feliz cantaba, con uno solo podía bastar. ¿Qué? Así es. Y esa es una historia contemporánea en el día de hoy, siglo 2023, y con todos estos discursos. Sí. Claro, por eso no hablemos de los feminicidios en España, no hablemos de los feminicidios en el mundo entero y de los feminicidios en la pandemia. Exacto, por la frustración. Porque no está capacitado para enfrentar lo que un obstáculo a su interés.
Sí, Él no tiene preparación. Hay excepciones y hay hombres que están cambiando, hay un cambio. sí. Hay hombres que se están dando cuenta de que son víctimas también del mandato de masculinidad. Gracias siempre, Rita. Bueno, gracias a vos, porque sí, me siento a veces con una cierta urgencia de contar las cosas que entiendo o pienso entender, creo entender. Muchas gracias por expresarlas, Bueno, gracias por la entrevista. por llevar la historia de la vida personal a lo público. Eso es tan necesario en este tiempo. Sí, y yo creo que eso las mujeres lo podemos hacer. Y muy bien. Sí, sin duda. Intimamos fácilmente. Muy